Las tablas dinámicas nos permiten no solamente procesar la información contenida en una base de datos, también nos permiten presentarla y manipular esta información de acuerdo a cómo nosotros consideremos conveniente poderla presentar, de tal forma que podemos añadir unos nuevos campos a los mostrados en la tabla dinámica y esta información se va a presentar de una manera distinta. Quédate conmigo en este segundo video de esta serie de videos para aprender a usar tablas dinámicas en Excel. ¿Qué tal? Soy Leonardo Nieves, esto es Excel Más y este es el segundo video de la serie para crear tablas dinámicas. Este segundo, cómo hacer una tabla dinámica. Si no viste el primer video, voy a dejar en la parte superior de en este momento va a aparecer un enlace al primer video, la introducción a las tablas dinámicas. Antes de pasar a la creación de lleno de una tabla dinámica, voy a dar unos consejos que van a servir de mucho apoyo para crear una tabla dinámica. Como primer consejo es: no deben existir celdas, columnas o filas en blanco dentro del rango de lista o base de datos. Es decir, voy para acá, tengo aquí una pequeña base de datos con la que yo quiero generar una tabla dinámica. En el momento de elegirla y después insertar tabla dinámica, me va a arrojar un error con este asistente. Mensaje de error porque dice que el rango no es válido. Entonces es por estos espacios en blancos que tengo aquí. Ese es un error muy frecuente en el momento de crear una tabla dinámica. Segundo consejo: los encabezados deben ser completos y descriptivos. Es decir, si yo tengo aquí una nueva base de datos con la cual yo quiero crear una tabla dinámica, estos encabezados deberían ser concretos, descriptivos. Es decir, aquí tengo unas letras que a lo mejor a mí me dan una idea momentánea. Es número, empleado, apellido, nombre, etcétera. Pero en el momento en el que yo con esta información creo mi tabla dinámica, lo que sucede es que en el momento en el que quiero comenzar a trabajar con estos encabezados, de repente me doy cuenta que no sé de qué se trata, porque no son descriptivos, no son concretos. Entonces tendría yo que desplazarme, si esto lo tuviera en otra hoja, a mi base de datos original para saber de qué se tratan estos encabezados. Por eso la importancia de este segundo punto. Punto número 3. Estandarizar la información contenida en la tabla. Se refiere esto a que tengo aquí una base de datos. Voy a crear una tabla dinámica. Fíjense bien en el campo estado. Tengo, por ejemplo, unos conceptos como Yucatán, acentuado, no acentuado, Guanajuato, aquí está completo, y también existe abreviado, Oaxaca con mayúsculas, minúsculas. En el momento en que quiero crear una tabla dinámica con una información presentada de esta manera, entonces vean aquí los nombres de los campos. Estado, lo voy a pasar para acá. Aquí está. Fíjense bien cómo actúa esta situación. En el caso de Oaxaca no hay tanto problema. Excel no genera conflictos si están mayúsculas o minúsculas. Son los mismos caracteres, así que todos los concentra en uno solo. Pero en el caso de Yucatán, tenemos Yucatán acentuado, Yucatán sin acento. Entonces ahí tenemos una diferenciación que no debería existir. Lo mismo pasa con Guanajuato, cuando está escrito de forma completa y cuando está abreviado. Para que esto no se genere y no nos presente problemas derivados de esta situación, debemos estandarizar los encabezados entonces en nuestra tabla dinámica. Y por último, punto número 4. Los datos contenidos en los campos deben tener el mismo formato. Si bien es cierto que esto directamente no incide en el resultado de nuestra tabla dinámica, es correcto pensar que una tabla de datos debe tener la información contenida en un mismo campo de forma estandarizada. No podríamos tener esto. Esto es una exageración para hacerlo visualmente,
Pero si nosotros tenemos aquí datos agrupados en un mismo campo, por ejemplo ID de empleado, estos deben estar de forma homogénea y no deben presentarse de esta manera. Bien, una vez entonces aclarados unos consejos para crear la tabla dinámica, ahora sí pasemos de lleno a su creación. Para crear una tabla dinámica contamos con un asistente que nos permite llevar a cabo esta ejecución, por ejemplo como cuando queremos crear o insertar un gráfico en Excel. Aquí entonces este asistente lo encontramos en el menú insertar y nos va a aparecer el comando tabla dinámica. Sin embargo, también les aconsejo, primero comiencen seleccionando la base de datos con la cual van a crear la tabla dinámica. Aquí la tengo, una base de datos extensa. Primero la selecciono por completo y después voy a insertar tabla dinámica. Me aparece la ventana del asistente crear tabla dinámica. La tabla o rango seleccionado ya está previamente porque nosotros ya habíamos cumplido con ese requisito. Después, hacia dónde queremos insertar la tabla dinámica, en una hoja de cálculo nueva o en la actual, ya sea en la misma hoja del archivo o en una hoja distinta. En este caso lo voy a hacer en una hoja distinta, por lo cual voy a seleccionar hoja de cálculo existente y aquí en ubicación voy a seleccionar la hoja donde quiero insertar esta tabla dinámica. Me voy a la hoja que yo he nombrado ejercicio y le voy a dar clic en A1. Fíjense cómo en ubicación adopta el nombre de la hoja ejercicio y la celda A1. Doy clic en aceptar y me aparece la tabla dinámica lista para comenzar a trabajar en ella. Fíjense bien cómo una vez que ya insertamos la tabla dinámica nos aparece esto que sería la composición de la tabla dinámica, mientras que del lado derecho de la pantalla ya nos aparece la manera de cómo armarlo. Dice lista de campos de tabla dinámica. Aquí en la primera parte de esta lista nos aparecen todos los encabezados de la base de datos que nosotros tenemos o habíamos seleccionado previamente. Después nos aparecen 4 campos: filtro, columnas, fila y valores, lo que compone la tabla dinámica. Voy a ir explicando cada uno de ellos. En este caso voy a comenzar con la parte estado, con la parte de fila. Disculpen. Por ejemplo, arrastro estado al área de fila y vean cómo la tabla dinámica adopta nombres. Coloca los estados que nosotros teníamos acá en la base de datos de forma vertical, en la parte izquierda de nuestra tabla, es decir, en la parte de las filas. Luego, por ejemplo, yo quisiera hacer un cruce estado con cargos, el puesto que tiene la persona. Entonces ese cargo lo arrastraría a las etiquetas de columna y entonces ya estoy haciendo un cruce. Estado, la lista de estados que tenemos y los cargos de manera horizontal. Estoy haciendo un cruce. Y después en valores, pues por ejemplo la cantidad entregada de viáticos la coloco aquí en el centro y ya empieza entonces Excel a crearme la tabla dinámica. Le voy a dar algún formato aquí, después iré a esta parte de diseño donde seré más explícito, pero de momento lo hago de esta manera para que se pueda visualizar mejor. Igual le voy a dar formato de números aquí a las cantidades. Fíjense cómo Excel ya me creó ese criterio que nosotros habíamos dicho. Colócame entonces por estado de manera vertical, es decir, del lado de filas, y yo es un cruce por los puestos acá de manera horizontal en columnas, y finalmente el total. Verificamos que ese total sea el equivalente 4.263.000 y demás contra el total que generó aquí la tabla dinámica. Entonces los números son correctos, los cálculos son correctos, el cruce que está haciendo información la tabla dinámica de manera vertical y de manera horizontal es correcto. Y finalmente, por ejemplo, el campo o el área de filtro a nosotros nos va a poder permitir, fíjense bien, arrastro por ejemplo área y me crea aquí un nuevo campo que yo puedo filtrar. Y por ejemplo, si yo solamente quisiera seleccionar todos los que son de comunicación, selecciono
y doy clic y me dice solamente tengo en el estado de Oaxaca y para estos puestos. Comunicación, puede hacer un filtro combinado, le pongo diseño, le pongo ingeniería y me pone abarcando solamente los estados y los cargos que están incluidos dentro de esas áreas que están filtradas. Este campo filtro es muy útil y a la vez es algo complejo. Voy a enfocarme con él en el video número 3 de tablas dinámicas, pero esta es la manera en general como nosotros podemos ir armando una tabla dinámica, cómo la vamos a crear, porque va a ser de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Como habíamos dicho, entonces la tabla dinámica nos permite, y por eso es su nombre, modificar la información que estamos visualizando en esta tabla de manera dinámica, es decir, no tenemos que estar insertando columnas, filas, modificando nada. Basta con que nosotros elijamos los campos que nosotros necesitamos en esta parte y los asignemos correctamente en filtro, columna, fila o en valores, teniendo siempre en consideración que en este grupo valores efectivamente solamente incluir valores, no podemos incluir por ejemplo texto, fechas, etcétera, solamente datos numéricos van a ir en esta área de valores. Luego entonces, por ejemplo, voy a quitar de momento el filtro de área y le voy a pasar, digamos, yo lo que quiero es un reporte donde me muestre sí por estado, pero a la vez cuántas áreas corresponden a cada uno de esos estados y después el cruce con los cargos que tenemos acá. Entonces, para poder hacer esto, yo arrastraría área aquí a fila junto con estado, lo puedo poner abajo, eso tiene que ver. Vamos a apreciar esto visualmente cómo se genera cuando suelto. Fíjense bien, me aparece agrupado ahora sí por estado, pero todas las áreas que componen ese estado y cuánto es lo que se está asignando a cada una de estas áreas. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, si yo sumo de manera individual las áreas que lo componen, me dicen que son 137,452, que es lo mismo que aquí me totaliza la tabla dinámica. Dice total de Guanajuato, o bien el estado de Guanajuato está compuesto por estas áreas en el cargo administrativo y su total es de 137,000 pesos. Para el auxiliar administrativo es esta cantidad, técnico y también cómo se está componiendo. Hay que poner atención en la manera en la que nosotros queremos presentar, porque se puede hacer al revés, es decir, si yo pongo primero área y después estado en el área de fila, fíjense bien, ahora me pone por área administración, comunicación, derecho y demás, y me pone agrupado qué estados pertenecen a esas áreas, es decir, lo contrario de lo que nosotros habíamos dicho previamente. Todo esto es como jugar con la manera en la que nosotros vamos a acomodar la información para que se presente y se pueda visualizar como nosotros queremos que se haga de manera correcta y sobre todo de manera que nos sirva para procesar esta información. Pues bien, esto es a grandes rasgos la manera en cómo se crea una tabla dinámica. Ya vimos algunos consejos y ahora cómo es la creación paso por paso. En los siguientes videos vamos a ver a detalle estos campos, estos compuestos que tiene aquí, especialmente la parte de filtro. También vamos a ver el menú contextual que nos aparece, herramientas de tablas dinámicas, cuando nosotros queremos crear una de estas en nuestra hoja de cálculo. No se lo pierdan. Todavía vamos a continuar, hay mucha información todavía para poder escarbar y que nos podamos crear tablas dinámicas que sean acorde a las necesidades de todos nosotros. Bien, espero que este segundo video haya sido de tu agrado y si es así, no olvides compartir, regalarme un like, pues lo primero que nada, regalarme un like en el video. A mí la verdad es que eso me motiva mucho, me indica que estoy haciendo las cosas correctas. Y de todos modos, si tienes dudas, comentarios, sugerencias o alguna queja o cualquier cosa que quieras en la parte de comentarios, pues puedes tú decirme lo que desees.
A la vez, si crees que esto puede servir a otra persona, no olvides compartir. También, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que puedas ver los videos que subo y darle clic a la campanita para que esas notificaciones aparezcan cuando el video suba. Pues bien, soy Leonardo Nieves, es un placer para mí estar contigo. Este fue el segundo video y me despido por el momento. Que tengas un excelente día.